Sí, así, volando como un águila. Descendemos en este día lunes para hacer el reporte diario, el primero de la semana, con grandes temas, Por ejemplo, los números falopa de Milei, Ahora dice que íbamos al 54.000% de inflación anual. Hablando de falopa, siguió con los homenajes el presidente, los homenajes falopa a ese profesor de economía falopa español que vino acá a recibir más y más distinciones falopas que se las dan entre ellos, ¿viste? Y más. ¿Milei retrasado o no? La discusión en torno a su llegada al funeral del Papa Francisco y los nuevos apodos que les puso a los periodistas, Javito, que se enojó con los periodistas y estuvo poniendo apodos, Además, atención con esto, exclusivo de Ready, ¿El gordo Dan es progre? Guerra libertaria en X. ¿Hay que ser muy racista o solo un poco racista? Eso es lo que están discutiendo los libertarios hoy día en Twitter, ¿Hay que ser muy racista o un poquito está bien? ¿Qué más? Macri dejó de ser Batman, Mauricio sigue quejándose y le respondió su ex amigo Alejandro Rosichner. Macri dejó de ser Batman y además se confirmó una leyenda en torno a los guachiturros, Se confirmó. Likes, comentarios, recuerden compartir este contenido para que llegue a más gente, que eso es lo que hacen sus comentarios, sus likes, hacer mover el algoritmo y hacer que como una ratita en una ruedita empieza a girar y empieza a hacer que esto circule entre más gente. Y arrancamos. Vamos a arrancar con los números falopas de Milei, porque después de la pequeña pausa que hizo el presidente para despedir al Papa, Milei siguió con lo que verdaderamente le importaba hacer, que era homenajear a este señor español, Jesús Huerta de Soto, o Soto, no sé bien si es D o sin D. Pero el tipo que se ve, claro, está bárbaro, porque lo están homenajeando cada 2 días, cada un día prácticamente, y sigue en el país, estuvo ahí haciendo cosas, así que el Javo se fue a Italia y volvió para seguir homenajeándolo. Recordemos, breve repaso, el jueves lo recibió en Olivos con el mameluco de YPF, el viernes a la mañana hizo esto otro. Le cayó ahí de sorpresa en el programa del AGE cuando estaban haciendo la entrevista. Esto fue el viernes a la mañana. El viernes a la tarde, a la tardecita noche, ¿qué pasó? Fue al SEADE, a la Universidad de Venegas Lynch, a ponerse la toga y darle el honoris causa de esa universidad. Y por esto llegó tarde al funeral del Papa. Ahora volvió al país y sigue con el homenaje porque lo recibió en la Rosada y se sacaron una foto junto a la motosierra. Y además lo condecoró al profesor Jesús Huerta Soto con la Orden de Mayo, que es una medalla que se le da a personalidades muy importantes. Pero curioso que esté en la Casa de Gobierno recibiendo una condecoración estatal por parte del Estado argentino, alguien que piensa del Estado, ¿qué cosa? Así lo decía en su distinción Jesús Huerta Soto. Estado no es necesario. La ciencia económica ya ha demostrado que el Estado no solo es una entelequia innecesaria, sino que además es científicamente imposible que pueda proporcionar lo que promete a la humanidad. Me gusta porque dice científicamente, Después tiene toda otra parte que hace una relectura de la Biblia desde el anarcocapitalismo y lo que dice es que el libre mercado es una especie de mensaje de Dios y el Estado es enviado del diablo, Pero bueno, igualmente agarró el premio del Estado, señor Jesús Huerta Soto, pero escuché la reflexión del diputado Berti Venegas Lynch, que estuvo presente ahí mientras Jesús Huerta Soto recibía el premio. ¿Qué decía en Twitter Berti Venegas Lynch? Hoy asistí a la condecoración de Mayo a Jesús Huerta Soto por parte del gobierno argentino. La categoría académica de las exposiciones del presidente y de Huerta de Soto fueron una delicia. No podía dejar de pensar que hace tan solo 16 meses ese escenario sería con Massa y Nicolás Maduro. ¿Por qué condecoraría a Nicolás Maduro Sergio Massa? Alguien que lo puteaba constantemente a Nicolás Maduro. Pero bueno, más allá de estos premios falopa que se dan unos a otros, en este mismo acto Milei dejó algunas definiciones. Primero,
insiste con que la economía que está pasando crece como loco, mira. Bueno, entonces iba a ser una L, iba a caer y iba a quedar plano ahí. Después empezaron con que iba a ser la pipita de Nike muy suave. Después la pipita se puso más fuerte. Después era en B. La realidad es que es un tilde. Y perdón la licencia poética, pero la economía argentina sube como pedo de buzo y se ve la burbujita por todos lados. Ajá. Ah, qué gracioso. Y eso es cuando ustedes miran los datos diciembre contra diciembre en términos desestacionalizados. ¿Qué? En el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, o sea, una proxy del PBI, creció 6%. En términos, bueno, hace un cálculo raro, no creció eso, y lo peor es que lo que pasa es que ahora está pasando eso con las estadísticas del gobierno. ¿Qué pasa? Comparan, sí, comparás interanual, comparás contra el año anterior que fue una total mierda. Entonces empieza a pasar que comparado con el mes anterior da más bajo y comparado con el anterior, con el año anterior da más alto, pero da más alto que un subsuelo prácticamente. Pero siguiendo con estos cálculos tan falopa, si quieren, vamos al cálculo más falopa de la locución de ayer de Milei. La inflación, ¿se acuerdan? ¿A qué ritmo viajaba la inflación? Vamos a recordarlo por el propio Milei. Si vos tomás la inflación del último mes, que fue 3,5%, eso anualizado te da 50. En rigor te da 51, pero digo, estoy redondeando. Sí. La verdad que el logro de bajar la inflación de 17.000 a 50 es enorme. 17.000 a 50. Y eso le tenés que sumar algunas cosas interesantes. Bueno, de 17.000 a 50. Y atención, se ve que ese número no alcanzaba. 17.000 no alcanzaba. Ahora lo recalculó. Y el día de ayer, durante el homenaje a Huerta a Soto, tiró un nuevo número. Escúchalo. Hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. La inflación mayorista del 54% mensual pasó al 1,5% y se le limpiamos el crawling peg que estaba vigente, es del 0,5%. Quiere decir que en términos anuales pasamos del 54.000 anual al 6 anual. No, pero ya 17.000% era una falopa tremenda, pero ahora, ¿de dónde saca el 54.000% anual de inflación? De 17.000 a 50 era el video anterior y ahora la bajó de 54.000 a 6. La verdad que es impresionante. Lo que hizo es impresionante. Incomprobable, pero impresionante al fin. Muchas gracias. Sí, Milei retrasado se volvió a agarrar con los periodistas. El presidente Milei por llegar tarde, por eso le decimos así, porque no llegó a la despedida del Papa. Lo que fue la despedida, porque hay una discusión que sí llegó al funeral, pero primero había como una despedida o el último adiós al Papa que se hacía a cajón abierto y después el funeral que se hacía a cajón cerrado. Pero las delegaciones se fueron despidiendo, pasó Lula da Silva, bueno, qué cantidad de presidentes, Meloni, Macron también pasó por ese momento, pero claro, Javier Milei, justamente por estar haciendo estos homenajes tan lindos que hacía, no llegó a ese momento, y así lo contaba en La Nación Más, Paulino Rodríguez. Estamos invadidos por el luto del Papa Francisco, la despedida, el último adiós, lo que va a ocurrir en el transcurso del día de mañana, la llegada ya del presidente Milei, que por otra parte llegó tarde. Fue una decisión, Sí. Llegó tarde, se sabía. Se sabía porque era un vuelo con una escala, ¿verdad? Por la autonomía del avión que lo Canarias, lleva. la escala fue en Canarias. Por lo tanto, fue raro ver la foto de mandatarios como Lula da Silva, entre otros, ¿no es cierto? También Macron y otros, digamos, al lado, frente al féretro del Papa Francisco, y que no estuviera la comitiva argentina. Claro. Esta imagen, contrasta con lo que uno hubiera imaginado, que era justamente la presencia del presidente argentino. Estaba Dilma Rousseff, ¿no? Dilma Rousseff, exactamente, la expresidenta de Brasil, viajó mirá. con Lula. Lula rezando. Mirá vos, ¿no? Todo eso era, uno suponía, Milei. Claro, pero no lo fue Milei. Incluso el diario El Día de La Plata consignó este tema en su tapa con el siguiente título: retrasado. Correcto. ¿Y qué hizo Javier Milei?
se enojó, no con la tapa del diario Hoy, con los periodistas que lo contaron, y pone, reflexión, el periodismo político en general se convirtió en una mezcla inmunda entre ciencia ficción y chimentos baratos de peluquería propios de un ejército de mitómanos. Eso dice Milei, no difiere también mucho de la publicación de tu tía en el Facebook de 678 en el año 2014, realmente, muy en esa. Pero en el medio de esa ira contra el periodismo, después de la agresión que sufrió hoy a la mañana, volvió Roberto Navarro al destape y justamente le apuntó al presidente. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar, y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar, pone atrás de él una foto, lo ha hecho con Grabois varias veces, y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois fue atacado en la calle. Grabois fue atacado en la calle, porque generan eso. Y Majul se ocupa de marcar. Bueno, saludos a Roberto ahí responsabilizando el clima que genera el presidente Milei y Luis Majul con respecto al periodismo, pero volviendo a lo que fue el viaje de Milei y el enojo con los periodistas que dijeron que llegó tarde, salió a hablar en el medio de todo esto y con su amigo, el relator Gabriel Anello. ¿Qué dijo de los que dijeron que llegó tarde? Escuchalo a Milei. Me parece ya, digamos, raya el mal gusto. Propio de cerdos. Hecho por ese cuasi, no sé, creo que es una ofensa decirle periodista al señor Diego Brancatelli, o en La Nación Más el señor Paulino Rodríguez, ¿no? Y empecinados en ensuciar, y tengo entendido que no fueron los únicos. Sí, no, hubo otros que también lo dijeron, pero en Twitter le metió apodo a Paulino Rodríguez. ¿Qué apodo le metió Javito Milei a Paulino? Pautino Rodríguez, y me gusta igual cuando dice también lo de sardos, parece que estuviera hablando del queso sardo, ¿no? Pero bueno, lo bautizó a Pautino Rodríguez y no fue al único, al que bautizó también a Tenenbaum. Bautizaron junto con Santiago Oría, lo retuiteó Milei esto, que dicen que Tenenbaum, o sea, lo que denuncia Milei era que Tenenbaum está buscando una nota con Jesús Huerta Soto, según él, para tenderle una trampa, que es hacerle preguntas, ¿no? Como le hicieron a Milei cuando dijo que había que vender niños y esas cosas. Eso es tenderle una trampa a Milei y hacerle preguntas. Lo mismo que a Huerta Soto le querían hacer. Pero ¿qué le ponen? Retuitea a Oría y le pone Mandelbaum en vez de Tenenbaum. No me gustó este. La verdad que es más Fanny Mandelbaum, me lleva más a Fanny Mandelbaum. Es decir, Ernesto Tenenbaum. No sé, no me suena tanto. No está tan logrado este. También sumó otro apodito la semana pasada, que se la agarró con Morales Solá y le clavó Inmorales Solá. Bueno, eso estaba bien. Que esto se suma a Cristian Bruteler, a Ricarguito Alfonsín, ese es de mis favoritos, Ricarguito Alfonsín, María Pauta Santillán, la economista Marina Dalpifieto también le metió la semana anterior, los que tienen que ver con la tintura capilar, que son Carmeliani y Tinturelli, que son Melconiani y Fontevecchia. Bueno, bien de apodos, pero hablando de apodos, mirá cómo le dicen a Mirta. Vieja comunista. Eso es lo que le están diciendo los libertarios a Mirta, tras decir que los ricos tienen que pagar más impuestos. ¿Cuál fue el revuelo que se generó el sábado a la noche en la mesa de Mirta Legrand junto a Ramiro Marra, entre otros invitados? Esto decía Mirta. Yo si fuera gobierno, pero lo arreglo todo inmediatamente. Hay que intentarlo. Si no se intenta... que los ricos paguen más. Bueno, eso tampoco fue la solución, eso fue la solución que algunos gobiernos quisieron implementar y no entendieron que lo que hay que hacer es que los ricos inviertan más, no que paguen más. Que los que tienen un excedente que inviertan. Entonces la inversión genera puestos de trabajo sale acá de la pobreza. Hay que fomentar a los ricos, no hay que ir en contra de los ricos. Y ahí es cuando empieza a desarrollarse una economía. Atento, Berta. Pero... ¡No! ¿Crees, pero los ricos en general son medio marretes, en general. Ahí está. Si son amarrantes será para gastar. No son muy generosos. Puede ser para gastar. Ahí está, me faltaba el remate. Perdón, José, que te hice esa seña. Bueno, está muy ahí, Mirta, súper progre, súper comunista. Por eso estamos haciendo la encuesta, no lo olviden, pueden votar. ¿La bancás a Mirta con su cambio al progresismo, a la izquierda, a las ideas peronistas, a las ideas contrarias a Milei? ¿A muerte con la chiqui? Bueno, solo hay dos opciones, porque así es la vida.
A muerte con la chiqui o sigue siendo una vieja gorila. Básicamente podés votar esas cosas. Pero claro, estos dichos de Mirta Legrand provocaron la ira libertaria. La virgósfera libertaria saltó con todo. Atención a los insultos que usan en contra de Mirta. Por ejemplo, Gabriel Gabo, libertario, dice: otra vieja gaga con pensamiento comunista. El sudor del que produce jamás debe financiar la vagancia del vago socialista. Otro que dice: ¿vos tenés que ser boludo o qué onda? Le dice, lo tira Ramiro Marra directamente. Eres un degenerado fiscal. Se ve que es centroamericano, no sé. Eres un degenerado fiscal o español. Y encima vas a dar lástima en lo de la vieja comunista. Más personas diciendo que es una vieja comunista. La recordaremos siempre como una vieja comunista, dice Joaquín. Pero lo mejor de todo es el tuit más logrado. Con respecto a esto lo pone el conocido troll libertario llamado Traductor Te Ama, que pone: la vieja comunista de Mirta Legrand no se autopercibe rica siendo ABC1. Dijo que los ricos tienen que pagar más impuestos porque son medio amarretes. Vieja, aumentar los impuestos solo sube la pobreza, no la baja. Y si querés pagar pagar más, hacelo. Hacé lo siguiente: el próximo vencimiento de AFIP pagá 1 trillón de pesos. No te lo devuelven más. Y la imagen, ¿no? Lo más lindo de la imagen. Una Mirta hecha con un estilo de imagen comunista de la Unión Soviética. Una Mirta soviética mirando al cielo, un cielo rojo con una hoz y un martillo. Qué gran momento. Recuerden que para que este contenido siga creciendo, para que sigamos pudiendo laburar de esta manera tan exhaustiva, buscando todos estos materiales para ustedes, tienen que fomentarlo, tienen que acariciar el algoritmo, así se dice, poniendo likes, poniendo comentarios y poniendo ese flechita que hace así, share. Y de esa manera lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden compartir en una historia de Instagram, en un tweet, en donde sea. Sí, hagan que este contenido llegue a más personas. Esto depende de vos. Ah, ¿viste? Qué publicidad. Pero atención, justamente, ¿por qué nos tienen que bancar? Porque somos los únicos que se toman el trabajo de consumir absolutamente toda la falopa que está dando vueltas en Twitter y demás. Y nos vamos a meter en un tema exclusivo de Reddit, podemos decir, ¿Cuán racistas tenemos que ser? La discusión interna libertaria lo están corriendo por derecha al gordo Dan o el ex gordo Dan. Ahora será el progre Dan. Nos vamos a tomar un ratito para esto, porque me interesa, es muy interesante la discusión. Venían anunciando una reforma migratoria y esto motivaba todo tipo de comentarios racistas entre los seguidores de Javier Milei. Tan pasado de rosca se ve que estaban con esto del racismo, diciendo, se viene la reforma migratoria, vamos a echarlos a todos a la mierda, negros, hijos de... todas esas cosas que suelen decir. Tan pasado de rosca se ve que estaban que el gordo Dan, en su programa de la misa, se vio obligado junto a sus compañeros a decir esto, mirá. Es una línea perdedora. Sí. Es una línea que yo lo que veo al menos es que esta postura que está basada en... O sea, yo entiendo que podamos hacer chistes, viste, racismo, todo eso en Twitter está de moda, digamos, y algunos chistazos. Eso está, de hecho, likeó bastante. Claro. Pero después está la otra cuestión de cuando lo planteas como una postura política en serio, basada en el racismo, digamos. Hecho y derecho, digamos. El color de piel y en simplemente gente que me cae mal y que se tiene que ir de la Argentina a pesar de que, viste, qué sé yo, te haya votado, te haya militado. Ponele que votado no, porque no en todos los casos pueden votar. No hay que ser gasistas. No sé qué tiene... gasista matriculado o gasista... Bueno, pero no, fuera de la boludez, la verdad que debe ser lo que... Imagínense los mensajes que le llegaban al gordo Dan para que el gordo Dan salga a decir esto. Esto se fue clipeado y fue difundido en la cuenta de Twitter de X Libertarias y motivó respuestas. Por ejemplo, algunos que dicen: el gordo este es más globalista que Klaus Schwab, un globalista de izquierda. A la giga ultra mega extrema derecha no le importa cambiar la composición étnica y cultural de tu país con tal de ganarles a los cucas, que hacen lo mismo.
¿A qué se refiere con esto de la composición étnica del país? A otro fragmento del mismo video, del Gordo Dan, hablando de los venezolanos. En general, el venezolano que ha venido a la Argentina generalmente son personas que quieren a los argentinos, que bancan a los argentinos, que el 99,9% bancan a Milei, salvo que sean del Tren de Aragua. Y no vienen a transformar esto en Venezuela, justamente. Les hubiese encantado que Milei hubiese estado en Venezuela. Muy preparados. Y bueno, por supuesto que después tener la cuestión esta de que vienen el que viene a laburar, para mí... ¿Puedo agregar algo a eso que decís? Sí, perdón, acá hay uno que hace un punto, yo no te van a elegir a los Cucas otra vez y lo dejan entrar. Yo creo que si vos, ¿por qué digo que es una línea perdedora? Atento. Porque creo que La Libertad Avanza, al ser un partido que lo votó transversalmente toda la sociedad, y los hijos de quizás los bolivianos que vinieron con el kirchnerismo, digamos, y los villeros y todas las villas, digamos, donde ganó Milei. Atentos. Creo que... me olvidé lo que iba a decir, boludo. Gran remate, me olvidé lo que iba a decir, boludo. Pero bueno, esa es un poco la línea. Hay que bancar a los bolivianos, son muy bolivianos, son poquito bolivianos. ¿Cómo hay que tratarlos, no? Uno de los cruzados en contra de esto que dice el señor Gordo Dan es Milton Friedman. Responde a lo que dice el Gordo Dan y que pone: todo el que quiera trabajar en la Argentina es bienvenido. Hola, vengo a vender cebollas y bombachas en una vereda de Recoleta. Bienvenido. Esa es la crítica que hace Milton Friedman al Gordo Dan. Y el Gordo Dan explica un poco más a través de un tuit qué es lo que banca él. ¿Qué es lo que banca? Yo soy de derecha internacionalista, dice. Banco a la derecha de todos los países y odio a la izquierda de todos los países. Incluso banco más a la derecha de cualquier país extranjero que a la izquierda nacional. Y mi única vara de discriminación es la ideológica. Ni la piel, ni la nacionalidad, ni la raza, ni el estatus económico. Solo la ideología. Sos pobre, negro, villero de derecha. Es decir, laburaste, formás y de derecha. Es decir, laburaste, forzás en salir adelante, no delinquís y odias a los cucas, te banco. Derecha igual bueno, izquierda igual malo. Eso explicaba el Gordo Dan, a lo que la cuenta Alt-Right, una cuenta que está ligada a otra cuenta que se llama TVD, que es una cuenta de noticias, falopa, que estamos consumiendo de la peor para ustedes. ¿Qué dice? Prefiero a un sueco marxista que a un venezolano liberal. Importa la raza, no las ideas. Eso contesta Alt-Right. Y esto es tomado por el Gordo Dan, que vuelve a poner un tuit muy largo que dice: La Libertad Avanza logró arrebatarle las banderas al peronismo que ningún otro partido había logrado jamás. El ser el verdadero partido de los pobres, de los trabajadores y de los desposeídos. Interesante lo que dice. Bueno, después tiene toda una parte que dice que son superiores moralmente. Y finalmente dice: quitando todas las cuestiones morales y poniéndonos en tono estrictamente bilardista, si las ideas infantiles de estos boluditos nazis de derecha perdedora triunfaran sobre la línea del partido, los cucas recuperarían automáticamente las banderas que les arrebatamos. Las banderas que les arrebatamos, por las cuales enloquecieron al punto de terminar puteando a la totalidad de los venezolanos que entraron al país. Tiene un punto acá, hay mucho cuca puteando a los venezolanos. Puteando por no bancar a Maduro y Jabo. Y literalmente dice que los cucas los tratamos de negros. Los tratamos de negros a los liberales. Si los cucas tratan de negros ignorantes a todo aquel que tenga piel un poco más oscura y banque a Milei. Entonces, ¿me estás jodiendo? ¿A qué juegan los boludos con el racismo en serio? ¿A perder? Parece que sí. Parece que extrañan sacar el 0%. Ni que hablar la cuestión moral, pero hasta en términos bilardistas son boludos, porque si ganara internamente su línea perdedora histórica, los cucas volverían con fuerza y ahí sí, el inmigrante más tranqui, escuchen este remate, y ahí sí que el inmigrante más tranqui que te meten te saluda en la calle al grito de Allahu Akbar, que es el grito de los terroristas islámicos, ¿no es cierto? Muy interesante la discusión igualmente, me interesó mucho, por eso yo me estuve metiendo a fondo, arremangándome, viste, la fosa séptica con los aislantes pertinentes, pero bueno, la línea de Gordo Dan es la línea de Santi Caputo, de Agustín Romo, de todo el trolerío, digamos, de todo lo que es las fuerzas del cielo, carajo, stream y demás. Hay muchas respuestas en contra, pero también algunas a favor de todo esto que dice el Gordo Dan. Por ejemplo, Munipa Liberal dice: el sueco, escuchen esto,
El sueco marxista será fachero y de ojos claros, pero tiene ideas envenenadas que llevan a la miseria a cualquier nación que entra en contacto con ellas. El venezolano liberal será un poco más marrón, pero tiene ideas que traen prosperidad a las naciones que las llevan a cabo. ¿Con cuál te quedás? ¿Con el lindo que te va a arruinar la vida o con el feo que te la va a salvar? Tremendo, ¿eh? Hay varios que le responden al gordo Dan con una teoría muy difundida en toda Europa, que es la teoría del gran reemplazo. Básicamente que hay una conspiración internacional para reemplazar a la población de los países por inmigrantes, por árabes en particular en Europa. Pero ¿qué dice la cuenta JJ Urquiza? Dan, el grave error que estás cometiendo, estás simplificando toda la postura de una comunidad que apoya a la libertad avanza a un mero posteo de una cuenta anónima que no representa a nadie. Defender la identidad del pueblo argentino y su no reemplazo por la migración limítrofe no es ser racista. Ningún congolés dejaría que la población de su país sea reemplazada por suecos. Defender tu tierra y tu país no es racista. ¿Qué población están queriendo cambiar en la Argentina? No se sabe. Pero los que bancan al gordo Dan, como son varios, incluso Oría, por ejemplo, que van por ese lado, ¿no es cierto? Que dice, me parece que no fuimos lo suficientemente duros con la gente racista y antipobre. Si hay que lanzar el rayo purificador de la luz ardiente, lo haremos. Pero está muy caldeada la cosa. Y miren lo que le responden a Oría. ¿Por qué carajo nos tendría que interesar la opinión de un camarógrafo? El único rescatable de la libertad avanza es Javier Milei. Si tanto lo quieren, aléjense. O por lo menos, cierren el orto. Excelente, ¿eh? Todas las luminarias de la libertad avanza se pusieron a discutir sobre este tema. Por ejemplo, dos grandes figuras de la virgósfera libertaria, Lady Market y Beto Mendeleev, tienen una conversación al respecto de este tema. ¿Qué dice Lady Market? Yo soy anti-plan patria grande y siempre lo seré. No me interesa la inmigración ilegal, no me interesa un país lleno de chorros. Argentina es el único país que venís y te dan el DNI en 5 minutos en Ezeiza. Y no tengo nada en contra de los extranjeros. Ah, no, menos mal. Pero en la Argentina, primero los argentinos. A lo que Beto Mendeleev responde. Va un poco más allá. El problema no es que al menos 2 o 3 generaciones de argentinos con DNI 20 millones, 30 millones, 40 millones, son descendientes de la patria grande altiplánica que inmigró en los años 90. Hasta la nacionalidad nos robaron, ¿eh? No podemos decir que son extranjeros. Claro, como nacieron acá, no les podemos decir extranjeros. A la gente que nació acá, no les podemos decir extranjeros. Es espectacular. Pero la discusión sigue y escaló, y muchos se enojaron con la línea oficial del gordo Dan y demás, y piden más racismo y más racismo. Por eso tuvieron que recalcular un poco. Mirá cómo Agustín Romo, que desde el primer momento salió a bancar el gordo Dan, termina proponiendo un poquito de racismo. Pero mira, leí a 2 boludos que literalmente inventó el gordo Dan puteando al gordo Dan. De mi parte, reventaron de traidores, como ahí bancando a muerte al gordo Dan. Incluso Romo retuitea este tuit del gordo Dan, que es: libertad es todo lo que yo y Agustín Romo decimos que es libertad. Yo y Agustín Romo, no el burro por delante, pero más allá de eso, libertad es lo que nosotros decimos que es libertad. Dicen Romo y el gordo Dan de ellos mismos. Pero mirá cómo terminó el domingo el señor Agustín Romo pidiendo endurecer todo. Yo estoy a favor de tener fronteras más seguras e impenetrables del mundo en la Argentina. Estoy a favor de sistemas de visas para todo aquel que quiera venir a la Argentina, igual o más estricto que en los Estados Unidos. Estoy a favor de deportar a todo inmigrante que haya cometido un delito en el suelo argentino, y estoy a favor de que los inmigrantes tengan que pagar por la salud y por la educación. No me parece de derecha o de izquierda, me parece que así se maneja un país serio como nuestra gloriosa nación argentina. Nosotros respetamos la igualdad ante la ley y la nación argentina no admite prerrogativas. Bueno, y no le den más vuelta. Así es como piensa el 100% de la libertad baja, la libertad avanza, carajo stream, la misa y de todos. Son temas que hablamos todos los días, todo marcha acorde al plan, prometiendo bastante mano dura, visas y de todo. Es como que venían con la discusión diciendo no sean racistas, no sean racistas.
Y como que terminaban diciendo, bueno, sí, dale. Bueno, un poquito racistas somos. Pero no tanto, no tanto. Los vamos a expulsar, pero no tanto como Trump, no se sabe bien, Pero bueno, esa es la discusión que hay hoy día. ¿Cuán racista tiene que ser el oficialismo? Ay, cómo hablé. Voy a tomar un trago de agua. Muchos tweets leídos. Atención, ¿qué tema sigue? Macri dejó de ser Batman. El Calabrés volvió a reclamar por televisión y le respondió alguien que era un amigo del alma de él. Che, ¿cómo se está peleando con los amigos del alma, Macri? Que Alejandro Rosichner, ustedes recuerdan, el hijo de León Rosichner, para que los que dicen el fruto nunca cae lejos del árbol. Mira el hijo que tuvo León Rosichner. Pero pará, sí, poneme, perdón, vamos de vuelta con este que habla de Karina. De ella, de acuerdo antes. Por decisión de ella, nada más que de ella. O sea, todas las cosas que se digan no son verdad. Y si no hay acuerdo en la provincia, que Luis preguntaba recién, es porque ellos deciden que no hay acuerdo. Porque el presidente me convocó públicamente a hacer un acuerdo integral. Era todo o nada, dijo. Yo le nombré 5 dirigentes importantes nuestros, le dijimos, estamos listos para sentarnos para ver cuál es el proyecto, ¿no? En qué de cómo vamos a trabajar juntos en el para qué, ¿no? Sí. Pero no es cuestión de porotear, es cuestión de poder definir qué es lo que queremos hacia futuro. Entonces acá pasó de todo, según dicen ustedes, que yo los leo, convencido por Karina y Santiago, que solamente en la provincia de Buenos Aires. También le dijimos que sí. Sí, dijimos que sí a todo. Dijimos que sí a todo y no nos quieren, Qué raro eso. Ese no es el mafioso que nos vendieron, La verdad que le estamos diciendo que sí a todo y aún así no nos quieren. Y le echa la culpa a Karina y a Santiaguito Caputo. Pero también se quejó de que la Libertad Avanza está transando con los malos, mira. Transando con los malos te va a ir mejor, ¿no? Es una discusión que he tenido varias veces. ¿Usted dice que están transando con los malos? Y les gusta lidiar con los malos. Eso se lo dije a Santiago Caputo cada vez que hablamos. Le digo, con esta gente nunca te va a ayudar a cambiar nada. O sea, y cuando uno ve que en los distritos donde están armando partidos, en la mayoría tienen dirigentes que eran del masismo o del kirchnerismo, Jujuy, San Juan, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, dicen, ¿a dónde vamos? O sea, hay que apostar a los jóvenes liberales que hay en el país, que hoy se sienten convocados por la Libertad Avanza. Eso debería ser lo que integre un nuevo partido cuando lo querés construir, ¿no? Gente que viene a poner, no que ya tiene una trayectoria que estuvieron sacando. Pero sí. Es lo que está sucediendo. Bueno, transan con los malos, dice Mauricio Macri. La verdad que igual está un poco lloroso. Yo esperaba que este tipo de peleas sean con más carpetas, con esos famosos videos. ¿Dónde está el blockbuster de Mauricio Macri? No es realmente esta persona la que nos vendieron, Esa persona implacable, rencorosa, calabresa, capaz de cualquier tipo de venganza, ¿no? Y para colmo, el que salió a responderle al señor Mauricio Macri es el que antiguamente fue su filósofo personal, asesor de Mauricio Macri. Estamos hablando de Alejandro Rosichner. Él fue en el programa siguiente de La Nación Más el encargado de responderle. Rosichner, ¿deberían juntarse Macri y Milei, el PRO y la Libertad Avanza, o ya es inútil? No, yo creo que el fenómeno de confluencia se ha dado y se seguirá dando porque sucede en el nivel de los votantes, no en el nivel de los dirigentes. Milei ganó con un montón de votos de personas que habían votado al PRO y habían votado a Mauricio. Y esa confluencia también luego siguió con dirigentes y es progresiva, cada vez se va a dar de manera más fuerte. Es cierto lo que dice Luis Juez, hay muchos seguidores de Mauricio que le están haciendo a Milei lo que no nos gustaba que le hicieran a Mauricio, es decir, joder con boludeces y en vez de usar el trazo grueso que requiere la política para encaminar el país, situarse en el nivel del pequeño narcisismo de las diferencias y soy yo o nada. Me parece que es un poco estúpido, pero la mayor parte de los votantes no está ubicado en esa posición tonta y acompaña el proceso profundo de cambio y profundamente positivo que está teniendo el país ahora. Narcisista, estúpido, una posición tonta, no, realmente muy duro, viniendo de Alejandro Rosichner, que era un hombre que interpretaba de la mejor manera a Mauricio Macri.
Recordemos lo que en algún momento dijo Alejandro Rosicner del señor Mauricio Macri. Qué triste, ¿eh? Macri es como Batman, había dicho en su momento Ale Rosicner. Se ve que dejó de ser Batman, o por ahí lo decía solo por lo millonario. No sabemos, no sabemos. Pero atención, de economía vamos a hablar un poco porque lo estaba pidiendo la gente del chat. Se ve que hay gente que necesita hacer inversiones, necesita saber cómo están los mercados a esta hora. Y por eso un poquito de economía de la mano del que más sabe, ¿eh? ¿Quién? Ignacio Javier Montivero, Puchinomics. Hola Geri, ¿cómo te va? Buen día. Y sí, tengo toda la información porque la gente me está consultando. Sí. ¿Qué hago con los pesitos que tengo? ¿Avanzo con la construcción del cuartito extra que quiero para mi nene? No, para nada, hay que aguantar. Hasta los 15, 16, el colecho es lo más normal del mundo. ¡Aguanten! Y me pongo con la data del Tongapanga primero, Gerito. ¿Hasta los 15, 16 colecho, Puchi? Y hay que aguantar porque la construcción está cara, Geri. Sí, es verdad. O arruinar un poquito más la psicología o gastar plata al pedo. Mirá, escúchame. Tongapanga. De frente. De frente, vamos directo a la cotización del Tongapanga, que es lo... Ah, no. Mirá lo que es. Todo para arriba. Verde, como dicen Bull Market, eso, todo para arriba. Bull Market, totalmente. Sí. Todo para arriba. Sin duda la moneda que más crece en el mundo, el Tongapanga. Vos sabés que, bueno, si hablando de inmigración y demás, no vendría mal, para nada, traerlo para acá, a Tupou VI, el rey de Tonga. Ah, hay un rey en Tonga. Hay un rey, sí, que mantiene más o menos unidas. Son 114 islas, vos sabés que... Tonga son 114... Sí, cuando llegó James Cook, dale con el look. Mirá. Como el Capitán Cook. ¿Qué es lo primero que dijo? ¿Qué? Qué amistosas son estas islas, porque la gente los trata muy bien en Tonga. La gente es muy macanuda. Ah, es macanuda la gente en Tonga, eso dijo el Captain Cook. Sí, y lo llamó las Islas Amistosas, Gerita. Y sabés que tienen una fuerte inclinación por comer costillita de cerdo. Son de darle mucho a la costillita de cerdo en Tonga. Mirá qué datos variados que estás tirando, Puchi. Sí. La verdad que no sé qué bien, digamos, no llegué a engarzar un tema con el otro, pero bueno. Son datos, Gera. Amistad y costillita de cerdo tenemos. Sí, y creo, eso me faltó chequearlo, que es el país donde primero empieza el día. O sea, acá ya están a martes, están más cerca del feriado allá, digamos. Ah, o sea, es como más que China, digamos. Más, el primero. Antes que China empieza el día. El primer lugar donde sale el sol, Gerita. Ah, por eso están adelantados. Realmente las cotizaciones son tremendas. Hay un dato que se me perdió en el camino, Puchi, que es el rey de Tonga. Tupou VI, vos querés decir. ¿Tupou VI? Sí. Tupou VI. Tupou VI. Correcto. Bueno, buenísimo, Puchi. ¿Qué más? ¿Algún dato más? Sí, ahora lo importante, o lo certero, o lo valedero. Si querés, cotización del dólar, Geri. Puchi, pará, no te voy a dejar seguir por ahí, Ok. Todo lo que decís, absolutamente todo lo que decís es muy importante, Puchi. Que nadie te diga que no. No dejes que nadie te diga que no es importante lo que tenés para decir, solo porque sabe más de economía que vos. Por favor, las tres anclas. Escuchame, Gera. Dólar oficial. Sí. Todo para abajo. Todo para abajo, bajó de vuelta. 1,68%, está en 1.170. Atención que hay una fuerte tendencia que vimos el fin de semana, la semana pasada, que tiende a subir a las 2 de la tarde. Es como si están esperando que yo diga las cosas para después hacer todo lo contrario. Ah, te lo deja. Y sabes que se están dando cuenta que el segmento de Puchinomics es muy visto en todo lo que es los tomadores de decisiones, se dice, o los decisores. Los grandes decisores de la economía mundial miran mucho este segmento, entonces saben que si vos decís está todo para arriba, está el dólar subiendo, la tendencia va a ser tremenda. Claro, esto después alguien lo ven diferido a día de noche y no entiende un carajo. Escuchame, dólar blue. Sí. 1.210. Sí. Se mantiene estable, Gerita. 1.210 el dólar blue. Bueno, muchísimas gracias, Puchi, por este repaso económico. Y hablando un poquito de economía, vamos a cerrar con una noticia económica que tiene que ver con que Argentina es el mejor. Guarda que te quedó no me putees, Puchi, porque te quedó el mic abierto. No, todo lo contrario, decía, estiré todo lo que pude porque ya estábamos quedándonos sobre la hora. Ah, no, perfecto. Muchísimas gracias, Puchi. Muchísimas gracias, Puchi. ¿Qué? Cerramos con este momento Argentina, mi país. Este momento que nos hace poner orgullosos de haber nacido en esta bendita nación. Se confirma la leyenda. Es verdad que la marca Lacoste le pagó a los guachiturros para que no
usaran su ropa. Lo confirmó Simón, uno de los guachiturros, uno de los ex guachiturros, en una entrevista. Escuchalo. Entonces esa empresa nos había mandado una intimación que decían prácticamente que el uso de la indumentaria de ellos era una mala imagen para ellos y que estaban dispuestos a pagarnos una cierta suma de dinero por la eternidad. Por eso te digo que yo no la puedo usar todavía porque yo sigo cobrando de eso. Me estás cargando, no, boludo. Costa, te lo juro. No puedo creer esto. Así que... Pará. Antes, contame bien. 800 euros pagan por año. Hasta el día de hoy vos no podés usar una chomba de la cosa. No. Pero me pagan, amigo. Pero me pagan, amigo. 800 euros por año. Algunos turros decían, es muy poco lo que le pagan. 800 euros toda la vida te van a pagar. ¿Sabés qué? Pero mira, preguntale al jubilado. Cuando sea te pique jubilado. Que aparte, aporte muy poco va a tener. Que todo pagan en negro, todo lo que bailanta y todo eso. Está bueno, 800 euritos por año. Es un buen aguinaldo. Dámelo siempre. Bueno, solo por no usar algo. Qué lindo, qué gran país que tenemos. Recuerden poner likes, poner comentarios y difundir este contenido que aquí llega a su fin. Con su colaboración podremos llegar cada vez a más gente e iremos conquistando como un ejército de hormigas, así avanzando muy de a poco y crecen y nada las detiene, llegando a las grandes ligas de los streams nacionales. Nos está yendo muy bien, pero sigan colaborando, sigan haciendo correr al algoritmo, que de esa manera nosotros crecemos y ustedes también, porque ustedes son parte de esto, que lo miran. Gracias, hasta mañana. Renovate. Re 107.3. Re FM. Re 107.3.